Una pregunta interesante para hacerse y aún una pregunta muy interesante para responderte es ¿de dónde viene la creatividad? Antiguamente se pensaba que la creatividad no era otra cosa que el fruto de las musas. Las musas. Las musas eran unos seres divinos que influían en los artistas. Entonces un artista cuando quería crear algo nuevo, ya sea una escultura, una canción, un libro, se sentaba y esperaba que la musa le influya a través de la inspiración. Entonces el artista no era otra cosa que un medio a través del cual la musa creaba cosas. Entonces el artista no era el dueño del objeto creado, simplemente el obrero, el, el creador o el autor intelectual de la creatividad era las musas. Pero sabemos en la actualidad que no existen tales musas y que más bien todo proviene simplemente de nuestra mente. Ahora, si estudiamos nuestra mente, veremos claramente que esta está separada en dos pedazos. Primero es la mente consciente y en la parte inferior obscura está nuestra famosa mente inconsciente. Nuestra mente consciente tiene formas diferentes de trabajar que la mente subconsciente. La consciente es una mente bien organizada, catalogada, de fácil acceso, de rápido acceso. Todo está muy bien organizado. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos en nuestra vida diaria rápido acceso a respuestas catalogadas porque no tenemos tiempo para pensar. Son respuestas mecánicas. ¿Por qué motivo? Porque durante años de evolución, nuestro cerebro, nuestra mente ha evolucionado para poder permitir esas respuestas rápidas ante eventos que no nos permite ese tiempo. Por ejemplo, si estamos frente a un tigre que nos va a atacar, no vamos a ser creativos, vamos a actuar de la manera más rápida posible porque el tigre no va a esperar a una inspiración de alguna musa. Necesitamos una respuesta rápida. Entonces, por eso es que nuestro cerebro, o nuestra mente, perdón, consciente es rápida, organizada, pero tiene un problema. Las respuestas están ya catalogadas, son esas las respuestas. Son respuestas muy buenas, por cierto, buenísimas, porque eso nos ha permitido evolucionar y sobrevivir como civilización, pero son respuestas no creativas. Sin embargo, en la parte de abajo de nuestro cerebro, de nuestra mente, mejor dicho, está el subconsciente. El subconsciente trabaja de una manera totalmente distinta al consciente. Nuestra subconsciente es un conjunto de ideas totalmente caóticas, desorganizadas, todas interrelacionadas de manera, podría decirse, absurda. Entonces permite, así como nuestras neuronas se conectan unas con otras, permite la creatividad de cosas inexistentes. El problema de este sistema es que al ser totalmente desorganizado, todos contra todos, es un sistema lento. Lento porque tiene que interactuar todas las neuronas y todas estas ideas y todos los conceptos que tenemos para dar nuevas ideas. Entonces es un proceso lento y no útil cuando se requiere una respuesta rápida. Si se quiere respuesta rápida, pues para eso está nuestra mente consciente. Si se quiere respuestas innovadoras que no existían antes, debemos permitir esta interacción de todas contra todas que nos permitirá muchas veces respuestas pues, tontas, la gran mayoría de las veces respuestas tontas, no útiles, pero sí innovadoras. Te hago recuerdo que creatividad, innovación en cosas nuevas, ideas nuevas, formas nuevas, no necesariamente son, y te la escribo, es importante, no son útiles.
no necesariamente útiles. Por supuesto que algunas veces son muy útiles, muchísimo más útiles que las ideas proporcionadas por este sector. Pero la gran mayoría de las veces, y voy borrando, de hecho, muy sucio, la gran mayoría de las veces las ideas creativas no son útiles. Pero necesitamos, en procesos que requieren una manera nueva de hacer las cosas, necesitamos recurrir a este caos que tenemos adentro para poder de esa manera obtener esas nuevas ideas, evaluarlas después y ver su grado de utilidad. Entonces, la creatividad está escondida aquí debajo, en nuestra subconsciente, y si queremos ser creativos, debemos buscar mecanismos para atravesar todo esto para llegar a nuestro subconsciente y extraer de allí todas esas ideas que nos permitirán crear nuevas formas de hacer cosas y, ojalá, mejores formas de hacer cosas. Entonces, tu desafío para ser creativo es, pues, ¿cómo llegar a este nivel del subconsciente? Una analogía bien interesante que utilizo mucho es el de la pasta dental. Para poder llegar a esta parte de la pasta dental, primero debes vaciar todo esto que está acá arriba. Debes presionar para botar todas las ideas, todos los conceptos que son proporcionados en un principio por nuestra mente consciente. Una vez aprietes hasta que todo esto se expulse, recién, después de mucho esfuerzo, podrás lograr alcanzar la parte que está en la parte del subconsciente, y es la parte que nos permite ser creativos. Hay algo que debo decirte del tubo de pasta dental, y es que no puedes extraer algo de dentro de ese tubo si es que no está previamente adentro. Lo mismo ocurre con la creatividad. No podemos pretender que este niño sea altamente creativo si ni siquiera sabe manejar una bicicleta. Primero, tendrá que aprender a equilibrarse en su bicicleta y pedalear. Después, con mucha práctica, podrá, como este otro niño ya mejor conocedor, manejar sin las rueditas de los lados. Y seguirá manejando y será como su madre o su padre, cada vez mejor. Y si sigue practicando, manejando, viendo diferentes formas de maniobrar su bicicleta, se convertirá en un experto manejador de bicicleta. Y recién ahí, una vez sea experto, podrá hacer cosas altamente creativas con la bicicleta. Entonces, pretender que este niño, sin ninguna experiencia, tenga la habilidad creativa de manejar es imposible. Si siquiera intentase hacer esto, se mata, simplemente se golpea la cabeza, se fractura, no puede. Debe pasar forzosamente por todo el proceso de aprendizaje para lograr después ser creativo. La creatividad crece, debe ser evolucionada. Entonces, por eso es que muchas veces la gente piensa incorrectamente que la creatividad es simplemente hacer algo diferente, pero no sabe que para poder hacer algo diferente, útil, creativo, debe primero ser experto en aquello que intenta utilizar para su creatividad. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, me inscribí en un curso de fotografía. Este curso duró más o menos unos 3 meses. Durante ese periodo, los 3 meses, aprendí todo lo que tiene que ver con la cámara. La apertura del diafragma, el tiempo de exposición, el foco, la luz, los encuadres, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la fotografía. La última semana de clase, el profesor nos dijo, bueno,
todo lo que les dije hasta este momento es mentira. Ustedes pueden sacar la foto con el encuadre que quieran, con la luz que quieran, con el diafragma, con el tiempo de exposición. Son libres de romper todas las reglas. Entonces, me pareció tonto porque en realidad eso pudo haberlo dicho desde el primer día, que cada cual fotografíe como quiera. Pero tiene todo una lógica. Hay que romper todas las reglas, pero primero hay que ser experto en el manejo de esas reglas. Lo mismo ocurre con este muchacho que recién está aprendiendo a manejar. Sería absurdo decirle a esta persona, a este muchacho que no tiene ni idea, que intente hacer esto, bajar y manejar como las películas de persecuciones por toda la ciudad. Es, es impensable porque él se chocaría a la primera cuadra. Entonces, para poder hacer creativamente esto, primero esta persona, este muchacho, debe aprender a manejar poco a poco, manejándose bajo todas las reglas, conociendo todas las reglas de tráfico, todas las reglas de manejo, todo lo que tiene que ver con el vehículo. Recién cuando este muchacho es experto en manejar, así cuando yo fui, bueno, por así decir, experto en fotografía, recién puedo romper las reglas, porque recién en ese momento soy capaz de poder saber qué reglas romper, bajo qué circunstancias romperlas, de qué forma romperlas, cuáles romper y cuáles no. Entonces, cuando soy experto, recién en ese momento puedo romper las reglas. Entonces, si uno quiere ser creativo en manejo, en fotografía, en lo que sea, primero, como todo novicio, debo aprender poco a poco bajo el marco de las reglas, estas reglas, y recién una vez soy conocedor de esas reglas, tengo mucha experiencia, he gastado mucho tiempo de práctica, mucha práctica, recién voy a poder tener la habilidad de manejar como estos señores. Entonces, ¿quiere ser creativo? No es sencillo, es practicando. Siguiendo con el ejemplo de la pasta dental, te puedo decir que bueno, todas las personas pueden ser creativas. El tema es que con esta pasta dental sabemos que el subconsciente está en la parte inferior de la pasta dental, pero como esta pasta dental en sí es muy pequeña, su cantidad de conocimiento subconsciente sobre un tema en particular es bastante chiquito. Por lo tanto, su capacidad de ser creativo es más bien pobre, pequeño. Pero si yo le voy agregando a esa mente consciente y subconsciente, por supuesto, le voy agregando conocimiento, práctica, experiencia, información de todos lados, el tubo de pasta dental crecerá, crecerá, crecerá hasta este tamaño. Entonces será un gran tubo de pasta dental. ¿Y qué tenemos como consecuencia? Bueno, esta parte superior es la mente consciente y esta gran parte inferior es la mente subconsciente, que es muchos grados de magnitud mayor que toda este tubo. Entonces, por supuesto que este tubo de pasta dental tiene muchísima mayor capacidad de generar ideas creativas porque es mucho más grande. Entonces, para ser cada vez más creativo, no hay otra fórmula sino ir agregando, haciendo crecer este tubito hasta que sea lo más grande que podamos. Entonces, la creatividad no surge de la noche en la mañana, surge de mucha práctica, mucha experiencia, mucho agregarle información a este tubito. A este tubo hay que agregarle cada vez más información para que sea un tubo cada vez más grande y por lo tanto, si es un tubo grandote,
tendrá cada vez mayor cantidad de volumen en el subconsciente y por lo tanto mayor capacidad de ser creativo. Entonces te diste cuenta que el secreto para ser cada vez más creativo es simplemente hacer crecer el iceberg, este iceberg. Para hacerlo crecer, la manera es simplemente, ya viste, ir agregándole información. La información entra siempre por la parte consciente, siempre. Entonces, a medida que le voy metiendo cada vez más información a esta parte consciente, bueno, sencillamente va a suceder que debido al gran peso que tiene, se hundirá cada vez más. Entonces, siempre mantendrá un menor porcentaje de información consciente y un mayor porcentaje de información consciente. Pero te quiero hablar más que de meterle información, es qué tipo de información. Por eso es que dibujé dos tipos diferentes de iceberg. Uno largo y uno ancho. Ambos tienen un volumen similar de información subconsciente, ¿no? La diferencia es en la profundidad. Este iceberg es un iceberg que tiene mucho conocimiento, muchísimo consciente y subconsciente sobre un tema en particular. Este otro iceberg tiene un más disperso conocimiento, tiene más conocimiento sobre muchas más cantidades de temas. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Este o este? Para el tema de creatividad, no de conocimiento, sino creatividad, más útil es este iceberg. Y tiene que ver con la polinización cruzada. Por eso que hice este dibujo. Resulta que si conoces información de temas variados, por ejemplo, información amarilla e información roja, y las mezclas, puedes obtener información híbrida que tiene ambos tipos de información mezclada. Por ejemplo, si yo quiero ser un buen ingeniero químico, ¿qué tiene que ver con ingeniería química el estudiar literatura o música o cualquier otro tema aparentemente alejado del conocimiento de la ingeniería química? Desde el punto de vista del conocimiento consciente, ninguno, no aporta nada. Pero si recuerdas, el conocimiento subconsciente es todos contra todos, caótico, bien mezclado. Permite la existencia de esta mezcla, información de ingeniería química con música. Entonces, el, el subconsciente permitirá unir ambos conceptos y obtener algún concepto creativo que una ambos. Por lo general, los grandes descubrimientos científicos han surgido por ese tipo de mezclas de conceptos de un área de la ciencia y conceptos de otro área, no solo de la ciencia, sino del conocimiento popular. Entonces, si quieres ser altamente creativo, lo mejor es tener conocimientos diversos de muchas áreas inconexas, totalmente disímiles, diferentes, para que adentro se cree la magia. A modo de conclusión, ¿qué se debe hacer entonces para ser creativos? Bueno, como resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, para ser creativos se necesitan dos cosas. Primero es meter información.
a nuestra mente consciente. Mientras mayor variedad tengamos, libros amarillos, rosas, verdes, azules, mientras más variedad de información haya, más amplio nuestro iceberg y por lo tanto mayor oportunidad de que dentro de nuestro subconsciente exista la mezcla creativa de todos esos conceptos que son totalmente diferentes. Pero no es suficiente con meter, hay que exprimir nuestro cerebro. Es el ejemplo del tubo de pasta dental. Nuestro cerebro tenemos que exprimirlo, apretarlo, sacar toda la parte consciente que no aporta mucho a la creatividad, pero que debe ser expulsada para permitir que se alcance la parte inferior, la parte subconsciente de donde surgen las ideas creativas. Este proceso, el de meter y el de sacar, es un proceso que ocurre en paralelo. No tiene mucho sentido el esperar muchos años de agregar la información para después eh, extraerla. Es un proceso que ocurre al mismo tiempo. Le voy agregando y le voy sacando. Entonces, de esa manera, entreno al cerebro, por así decirlo, a nuestra mente, a ser capaz de alcanzar este nivel de profundidad. Es como un gimnasio. No pretenderé al primer momento alcanzar aquí la información, vamos a borrar todo esto, desde un principio alcanzar la información del subconsciente. Es un proceso bien complicado que requiere práctica. Por eso que no hay que esperar a tener mucha información para hacerlo. Hay que hacerlo de manera paralela. Por supuesto que en un principio las ideas creativas que van a salir de aquí van a ser pocamente creativas. Pero si sigues practicando, metiendo información y haciendo el esfuerzo de sacar el resultado de esa mezcla, entonces serás cada vez más creativo. Bueno, en este segundo video vimos que la creatividad es simplemente el producto de nuestro subconsciente y por lo tanto tenemos que presionar, apretar, botar toda la información que da el consciente para poder alcanzar toda la riqueza que se esconde en el subconsciente. También te expliqué que existen diferentes niveles de creatividad. Una persona que tiene poca información tiene poco subconsciente y por lo tanto su nivel de creatividad es bajo, es bastante bajo. Pero si esa persona se instruye, se capacita, practica, estudia, su nivel de creatividad también irá en aumento. También te comenté del tema de la amplitud. No es lo mismo tener un iceberg alto que uno ancho, porque aquí el conocimiento subconsciente es simplemente restringido a un tema en particular. En cambio, cuando tengo información de muchas variedades de temas, existe la polinización cruzada, el mezclar información inconexa que no tiene nada que ver para lograr temas que antes no existían. Entonces es mejor tener un conocimiento diverso para ser creativo que uno muy específico. Y finalmente te comenté de que para ser cada vez más creativos tendrías que, como primera parte, es meter información, pero no es suficiente meterla. También el segundo punto era que debemos practicar para sacar cada vez mejor información del nivel más profundo de nuestro subconsciente. Lo único que me queda por decirte es muchas gracias por tomarte el tiempo en ver este video
el que espero te sea de mucha utilidad.